Simplemente una recordación importante de este acontecimiento que esta semana se celebra. Mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor y quiero invitarlos en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 21. Leeremos los 3 primeros versículos e iremos para anotar en Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43. Y leeremos un versículo nomás, el versículo 2, un versículo muy importante para esta mañana, en la cual Dios quiere hablar a nuestra vida directamente, como siempre Él quiere hacerlo cuando nos trae a un lugar como este. Isaías 43, 2, Juan capítulo 21, versículos del 1 al 3. Vamos a leer primero el Evangelio de Juan, vamos a leer primero el Nuevo Testamento, el único de los evangelios que no es sinóptico, los otros 3 son los evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan es el evangelio diferente. Pero vamos a leer hoy, al final, es el último de los capítulos del libro de Juan, extraordinario mensaje de la palabra del Señor a través de su apóstol Juan, el discípulo amado. Y escuchen lo que dice la palabra en Juan capítulo 21, en los primeros 3 versículos y después vamos a desarrollar durante el mensaje otros versículos más adelante. Escuchen lo que dice la palabra y sigan ustedes también la lectura. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Escuchen ahora lo que dice la palabra en Isaías capítulo 43, en su versículo 2. Escuchen bien lo que el Señor nos dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Padre, gracias Señor. Gracias Padre mío. En este ambiente en el cual el Espíritu de Dios hace presencia viva, nos sometemos a tu palabra, Señor. Oh, Señor, la combinación perfecta, tu palabra inspirada y santa y la unción del Espíritu de Dios en este lugar, que hace que ahora, mi Dios, nuestro corazón esté dispuesto. Después de haberte adorado, después de haber levantado nuestras manos en señal de adoración, Padre Santo, de humillación y de entrega. Ahora queremos, mi Señor, nuestro corazón está dispuesto. Anhelamos tu palabra, Señor. Tenemos sed, Dios mío. Tenemos sed de tu palabra y sed del Dios vivo. Señor, satúranos hoy con tu Espíritu. Llénanos de ti, Señor, esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que una experiencia común para los seres humanos hoy en día es experimentar terribles desilusiones por cuestiones de la vida. De repente has confiado en alguien y esa persona te ha producido una gran desilusión. De repente habías puesto tu confianza en una persona que tú creías que valía la pena, pero te decepcionó. Sucede a diario, sucede todos los días. Quizás has tenido que lidiar con el dolor del abandono, quizás alguna pérdida terrible en tu vida, un ser querido que se fue, una terrible noticia. ¿Has sufrido algún trauma por alguna de las causas que otras personas han hecho sobre tu vida? El mundo que vivimos es ese mundo. Es ese mundo de tragedias. Es ese mundo de noticias a veces terribles. Es un mundo de desastres naturales, de accidentes mortales, de situaciones terribles que observamos y que nos muestran la inmensa fragilidad de la vida humana. Escuchen bien. Somos frágiles por naturaleza. El ser humano está hoy, pero mañana no está. Cualquier situación lo abruma, lo sobrepasa. Un desastre natural, no tenemos nosotros los elementos para hacer frente a un desastre, un huracán terrible, un terremoto, terrible cosa, que el ser humano trata de alguna manera de combatirlo, pero obviamente frente a la fuerza de lo natural nos quedamos cortos siempre. Hay pérdidas terribles en todas estas situaciones. Lo que parecía de pronto todo tranquilo en un día, al otro día se convierte en una situación terrible, en una dificultad que transforma la vida de la persona y que nos hace pensar. Se han hecho estudios acerca de los eventos que han sucedido
que últimamente se ha repetido tanto y que estuvimos hablando y orando por las personas de estos huracanes, de estos terremotos terribles, de estas situaciones que se vivieron en otros países, en Puerto Rico, en Houston, en la Florida, en México, en Chile tiempo atrás. Entonces, ese tipo de cosas terribles. Y se hicieron estudios para analizar a las personas en un evento postraumático, es decir, ¿qué pasa después con las personas a las que les sucede esto? Se hicieron estudios con los sobrevivientes de las Torres Gemelas, con los sobrevivientes de los terremotos en Chile, con los sobrevivientes del huracán Katrina, por ejemplo, en New Orleans, que fue el huracán más devastador que hasta ahora ha tenido la historia. Y algunos de ellos tuvieron impactos emocionales demasiado fuertes, muy fuertes. Quizás alguno de ustedes podrá conectarse a esta situación, porque a lo mejor en tu vida ha habido alguna vez un impacto emocional terrible. No sé, alguna situación que ha pasado en tu vida que te ha marcado emocionalmente y que parece que estás atrapado en esa situación. Algunas de las personas en Nueva Orleans, por ejemplo, cuando regresaron a sus hogares, que habían estado completamente bajo el agua, encontraron escenas terribles y grotescas que los enmarcaron emocionalmente. Encontraron, por ejemplo, a cadáveres de bebés encima del refrigerador. Cosas terribles, situaciones que uno no quisiera ni siquiera imaginar. No solamente lo terrible del desastre como tal, sino también la parte emocional con la cual empezaban ellos a andar de allí en adelante. Y descubrieron que las personas, después de ciertos eventos, tenían algún tipo de experiencias. Por ejemplo, los que bebían antes, bebían más de ahí en adelante. Los que se drogaban antes, se drogaban más de ahí en adelante porque eran formas compulsivas. Inclusive se llegó a un estudio en el que dice que las personas después de un trauma como ese han subido en promedio 5 kilos. Porque resulta, hermanos, y esto es parte de lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana, tenemos no solamente la necesidad de un refugio natural, sino que tenemos la necesidad de un refugio emocional. Y es cuando corremos de nuevo a buscar un lugar que aparenta seguridad. Entonces, muchas personas, fíjense esta forma de comportamiento, muchas personas después de una tragedia y cuando sobrevivían a ello, se iban, por ejemplo, a cocinar las cosas que le hacía su mamá o su abuela, a recordar el hogar materno, de alguna manera a revivir aquellas cosas que le daban seguridad y se metían en ese ambiente de seguridad en donde ellos pensaban que ahora estaban ya mejor que como estaban antes. Y fíjense, son eventos que suceden en las personas que de repente los mueven y los llevan de alguna manera a tratar de lidiar de una forma con un trauma en su vida. El que sufre un trauma busca algo que es familiar, que es estable. De alguna manera lo que está buscando es un equilibrio en la vida. Y por eso les digo, lo que se necesita en ese momento es un refugio para el alma. Es un refugio en donde nosotros encontremos de verdad una respuesta. Esta semana estuve hablando con el pastor que estaba en Houston cuando se inundó su casa y él nos comentó a nosotros, su casa quedó completamente bajo el agua. Los tuvieron que sacar y llevar a un refugio. Estuvieron varios días. Cuando regresaron encontraron su casa terrible. Ahora ya la necesidad no era tanto de un refugio en donde ellos pasaran la noche, sino ahora tratar de reconstruir. He leído durante esta semana anterior que varias personas, después de ese evento tan terrible, de las inundaciones y las aguas que se estancaron y que trajeron putrefacción y bacterias, 2 personas, cuando estaban reparando las cosas, la madera y todo eso, sufrieron alguna herida y las bacterias que tenían esas aguas contaminadas entraron en sus cuerpos y murieron. Lo fueron consumiendo esas bacterias, imagínense ustedes. Eventos terribles, sucesos que se dan después y la gente queda metida en situaciones que dicen, ¿qué hago ahora? ¿En dónde busco un refugio para el alma? ¿Quién me puede ayudar? No sé si tú has tenido algún evento traumático en tu vida y de repente tú necesitas a alguien y tú dices, ¿dónde busco un refugio para mi alma? Alguien puede ayudarme, alguien puede darme un plato de comida, por supuesto, alguien puede inclusive ofrecerme un hogar, alguien puede ofrecerme un techo, una cobija caliente, alguna cosa. Por supuesto que siempre va a abundar las personas en solidaridad, en misericordia y en amor que pueden ofrecer eso. Pero ¿dónde busco un refugio para mi alma? Porque es cuando necesito encontrar algo que me llene, que de nuevo me levante, que de nuevo haga de mí una persona diferente, porque pasamos por esos momentos. Ahora quiero referirlos y quiero llevarlos a este pasaje de Juan capítulo 21, en un evento traumático para los discípulos.
Imagínense la vida de estos hombres. Imagínense ustedes a Pedro, a Juan, aquellos hombres que en un día determinado de sus vidas, cuando de repente están haciendo lo que siempre hacían, cuando están pescando en el mar de Galilea, están desarrollando sus actividades, viene Jesucristo. Jesucristo está empezando su ministerio, está caminando alrededor de este lago, está hablando con la gente, y lo que hace es simplemente llamarlos para seguirlo, para que lo sigan. Ellos dicen: ustedes son pescadores en este mar, pero yo tengo un llamado más grande para ustedes. Yo los convertiré en pescadores de hombres. Estos hombres dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron las cosas y se fueron detrás de Jesucristo. Estos hombres habían abandonado todo, la seguridad de su trabajo, la seguridad de su sustento. En aquel momento solamente tenían un punto de mira: sigamos a Jesucristo, sigamos al Mesías. Ellos lo vieron hacer grandes cosas. Al principio de su ministerio, cuando empezaron a caminar con él, un día le dice el Señor: bueno, vamos a ir a un evento, vamos a ir a una boda. Y cuando llegaron a esa boda y estuvieron, las bodas en Israel eran bastante largas, las celebraciones, hermano, podían durar 8 días y hasta más. En mitad de la fiesta se les acaba el vino y ellos ven con sus propios ojos el primero de los milagros de Jesús, cuando el Señor convierte el agua en vino. Y entonces dicen: bueno, espérate, este tiene algo que los demás no tienen. Empiezan a caminar con Jesucristo. Un día van caminando así por un camino cualquiera y de repente viene un funeral. Es una mujer que viene llorando a su hijo, es una viuda en Naín, y de repente ve que viene Jesucristo y detiene aquel funeral, y aquel joven que estaba metido en aquel lugar es levantado, es resucitado en aquel momento, y lo que era un funeral se convirtió en una celebración. Y ellos lo vieron con sus ojos. Ellos vieron ese caminar con Jesús, eran sus vivencias diarias. Cada día empezaba a surgir más en su corazón una inquietud: este es el Mesías, este es el esperado de todos los tiempos. Felipe fue a llamar a Natanael para decirle: hemos hallado al Mesías. Simón y Andrés caminaban con Jesús. Juan y Zebedeo y los hijos de Zebedeo y su hermano Jacobo, ellos estaban buscando con el Señor y a todas partes iban con él. De repente ellos se dieron cuenta cómo le traían a hombres y mujeres enfermos y él los sanaba. La mujer que con el flujo de sangre que tocó el borde del manto de Jesús, y ellos vieron que fue sanada completamente. En otra ocasión fue un centurión romano que se acerca a Jesucristo y que le dice: Señor, ni siquiera soy digno de que entres en mi casa, pero tan solo di la palabra y entonces mi criado sanará, porque tú eres un hombre de autoridad y con lo que tú digas eso va a resultar. Ellos lo vieron. Ellos fueron testigos de estos acontecimientos. Lo vieron sanar al ciego Bartimeo, lo vieron escupir en barro y ponerlo en los ojos de alguien y sanarlo también. Estaban con Jesús cuando algunos hombres trajeron un paralítico y lo metieron por el techo en Cafarnaún, y vieron que este hombre se levantó completamente sano de aquel lugar. Ellos contemplaron con sus ojos las sanidades, los milagros, los portentos, la maravilla de Jesucristo. Y en su corazón empezó a latir esto: estamos caminando con el Mesías. Nuestro caminar es ahora diferente. No estamos solos en este mundo. Hemos hallado a aquel que vino del cielo, aleluya. No importa si dejé mi negocio, no importa si dejé mi pesca, no importa si dejé mis redes, no importa si dejé mi barca, no importa si dejé mi vida anterior. Vale la pena seguir al Mesías, aleluya. Pero lo mataron, pero lo llevaron a la cruz, pero lo crucificaron y lo vimos. Estaba con nosotros, estábamos celebrando la Pascua y de repente salió, y este Judas que lo traicionó lo entregó con un beso, y vinieron los sacerdotes y los soldados romanos y se lo llevaron. Y ahora lo hemos visto, lo llevaron a la cruz en el Gólgota y allí murió al lado de dos ladrones. Lo vimos con nosotros, se nos murió el Mesías. ¿Se imaginan ustedes el trauma? ¿Imaginan ustedes lo que había en la mente de ellos? ¿Qué haces cuando has dejado todo por alguien y todo se te viene abajo? ¿Qué haces cuando de pronto la vida se te pone en la encrucijada de que te quedaste sin nada de un día para otro? Confiaste en alguien y definitivamente hasta tu vida entera la entregaste, pero luego te abandonó como si nada. Muchas personas hoy en día viven en depresión y en desánimo y tristeza a causa de los sucesos de la vida, del que los han marcado terriblemente, en un estado del alma del cual no pueden recuperarse. Las personas se vuelven muy vulnerables y pueden caer en vicios, pueden volver otra vez al lugar de donde habían salido. Pueden ir al alcoholismo, pueden volver a la promiscuidad o a cualquier otra cosa que en lugar de ayudarle los hace hundir cada día más. El problema, mis queridos hermanos, no es solamente volver al pasado. El problema real es volver al lugar del cual Dios ya nos ha sacado.
volver otra vez allí. Pedro se ve de repente envuelto en una situación para la que quizás no estaba preparado. Él sabía que tiempo atrás, cuando estaba allí en el mar de Galilea y una noche habían estado tratando de pescar inútilmente y no estaban haciendo absolutamente nada, no pescaron nada, se había acercado este hombre y le había pedido la barca prestada para él predicar desde ahí. Y desde ese momento Pedro empezó a mirar que en Jesús había algo diferente, y eso está en Lucas capítulo 5. En aquel día el Señor hizo el milagro de la multiplicación. A partir de ese momento Pedro y otros pescadores se fueron a seguirlo. Pero ahora la condición ha cambiado. Pedro ya no es el mismo de ese tiempo. Pedro ha vivido toda la experiencia con Jesús, pero ahora Jesús está en una tumba, Jesús ha muerto y su esperanza se desvanece. Pedro está lleno de desaliento y de tristeza y simplemente le dice a los otros, escuche, le dice, ¿y qué más voy a hacer? Vuelvo a la pesca. Vuelvo atrás. Eso es lo que yo sabía, lo que yo conocía antes de conocer a Cristo. Mi vida antes de Cristo era la pesca, así que voy a pescar. Eso es lo único que tengo por hacer ahora, porque ese es mi lugar de refugio. Curiosamente los demás le dijeron, vamos contigo. Algunos de ellos ni siquiera eran pescadores, pero sin embargo le dijeron, bueno, vamos contigo. Pero este momento simbolizaba mucho más. Volver a pescar era de alguna manera volver atrás. Y Pedro había escuchado estas palabras directamente de la boca de Jesús. Sígueme y te haré pescador de hombres. Yo voy a cambiar tu vida para siempre, Pedro. Tú ya no vas a ser el mismo. Cuando termine contigo, tú vas a ser un hombre transformado por mi poder. Habrá algo sobrenatural en tu vida. Tú te estabas dedicado a la pesca natural, pero ahora te voy a llevar a lo sobrenatural. Te convertiré en pescador de hombres. Él había escuchado esa palabra de parte de Jesucristo. Pero ahora, ¿qué pasa con él? Indudablemente que aquel momento tuvo que haber sido demasiado tremendo en la vida de él. Lo que Dios está haciendo en su discípulo no tiene solo que ver con su vida, sino con todas las vidas que él tocará cuando de verdad se haya convertido en aquel que Dios quiere. Hay vidas, mis queridos hermanos, que ya deberían haber sido cambiadas. Hay personas que ya deberían estar en otros niveles. Hay pescadores de hombres que aún se contentan con la pesca natural. Hay predicadores que aún no han predicado su primer sermón. Hay consejeros que aún no han dado su primer consejo. Hay servidores que aún no han movido su primera silla. Hay hombres y mujeres llenos de potencial que aún siguen sentados esperando que algún día suceda algo. Y cuando Dios sigue hablando todavía, y ni siquiera ellos, hay nadie que los mueva, que los motive de alguna manera. Y yo me imagino la situación de Pedro. ¿Ustedes se imaginan a Pedro volviendo a su casa con la cabeza abajo? ¿Se imaginan los vecinos burlándose de Pedro? Mire, dejó las redes, dejó la barca, dejó la pesca y ahora vuelve con la cabeza abajo porque salió derrotado. ¿Se imaginan a Mateo tratando de volver otra vez al lugar aquel de donde había salido, del banco de donde era publicano, de aquel lugar, para pedir de nuevo que lo aceptaran? Están confundidos. Así que Pedro dice, voy a pescar de nuevo. Tomo mis redes de nuevo y mi barca y al fin y al cabo es lo único que tengo seguro. Mis hermanos, es el lugar donde pareciera que necesitamos encontrar ese refugio de nuevo en nuestras vidas. Cuando las cosas no salen como queremos, nos metemos en una cueva. No queremos ni salir de allí, nos refugiamos, parecemos muertos en vida. En una ocasión, mire hermanos, una cosa que sucedió. Una vez en una iglesia muy tradicional, en la mitad del culto de adoración, un hombre falleció. Y entonces llamaron a los paramédicos y le dijeron, ¿saben qué? Mire, no interrumpa el culto. Entren en silencio y saquen al muerto por un ladito y se lo llevan. Hermanos, vinieron los paramédicos, pero aquella congregación parecían todos cadáveres, estaban todos tiesos allí. Cuando los paramédicos entraron no sabían a quién llevarse, hermano, empezaron a llevarse uno por uno porque todos parecían igual. No es aquí, por supuesto, hermanos, otro lugar. Aleluya. Y Pedro vuelve a lo que tenía antes. No sé si esa ha sido tu experiencia de alguna manera. A lo mejor no te fue bien con algo, con alguien, decidiste volver a tu barca. A lo mejor sentiste temor. Dijiste, yo no quiero saber nada más de nada. Quiero un lugar de refugio. Quizá las heridas de la vida hicieron que perdiera sentido tu seguridad y quieres de alguna manera tener de nuevo lo que has perdido. Tiene que haber un momento de nuestras vidas en los que ya ese lugar que fue de refugio no nos sirve más.
El Señor quiere llamarnos esta mañana para que no volvamos otra vez al mismo lugar del cual Él ya nos sacó. En nuestro lugar no es esa barca. Tenemos que entrar en nuevos desafíos con nuestro Señor. Él ha preparado cosas para que miremos hacia adelante y no de nuevo hacia atrás. El que es llamado a ser pescador de hombre no puede seguir aferrado a una barca natural. Si Dios te ha mostrado un destino de tierra prometida, no puedes seguir contemplando a Egipto como una posibilidad. Egipto ya no es una posibilidad para los hijos de Dios. Tenemos que seguir hacia adelante, hacia el lugar de las promesas divinas. Pedro es un hombre rudo, Pedro es un hombre que corta orejas, Pedro es un hombre que saca la espada, es un hombre impulsivo, mete la pata constantemente, comete muchos errores, pero Pedro es un hombre arriesgado. Pedro es un hombre valiente. En una ocasión, cuando los discípulos están asustados en medio de una tormenta, cuando están casi ahogándose, de repente ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. Y todos creen que es un fantasma. Todos se meten asustados allí en medio de la barca, tratando de salvarse de aquel fantasma. Y sin embargo Pedro, ese Pedro que sale arriesgado, valiente, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ese era Pedro. Y ustedes saben, Jesús lo llamó y él salió de la barca y hizo algo realmente que era imposible para cualquier ser humano. Pero ahora Pedro no parece ese que caminó sobre las aguas. Ahora Pedro es un hombre abatido, es un hombre triste, es un hombre que no sabe qué hacer. Él es bueno para la pesca, pero Cristo lo quería hacer algo mejor todavía. Y dejemos volar la imaginación. ¿Qué pasaría con estos hombres? Se meten a la barca. Miren lo que está sucediendo. Se van a tratar de pescar y no pescan nada otra vez. Sucede lo mismo otra vez. Están tratando de pescar toda la noche, están lanzando la red de nuevo. Y yo me imagino en aquel momento cuando Pedro está pensando y diciendo: bueno, Señor, pero wow, recuerdo cuando estábamos con Cristo lo que hacíamos. Recuerdo lo que el Señor nos permitía estar. Pero ahora mire, y puedo imaginar que de repente se le salió una lágrima, qué sé yo, alguna cosa. Pedro se quita la ropa, está tratando de hacer lo que puede y sin embargo no sucede nada. Pasan de nuevo toda la noche y no pescan nada. Pareciera una repetición de algo que ellos ya habían conocido de antemano. Y de repente, cuando ya están allí, totalmente inútil ha sido todo el tiempo, la Escritura nos menciona que alguien se presenta desde la playa y les dice algo. ¿Tienen algo para comer? Escuchen. Estos hombres están abatidos en medio de una barca, han tratado de pescar toda la noche y aquel extraño que se para desde la playa solamente les hace una pregunta: escuchen, ¿tienen algo para comer? Esa pregunta en realidad es mucho más allá que lo que está diciendo en este momento Jesús. Él está diciendo: ¿acaso han sacado provecho de lo que están tratando de hacer? ¿Acaso ha sido eficaz el intento de toda la noche? ¿Acaso sacaron algún fruto de ese esfuerzo? Mis queridos hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que entender bien claramente la cosa. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, o llevado por el desaliento, o llevado por la tristeza, las cosas no nos resultan. Tenemos que volver de nuevo a nuestro refugio para el alma, que se llama Jesucristo. Es el verdadero refugio para nosotros. Él quiere decirnos: bueno, ¿y todo lo que estás haciendo te está sirviendo? El equipaje que estás cargando por tantos años, las culpas que estás cargando por tanto tiempo, los resentimientos que carga, el odio por alguien que carga, ¿te está sirviendo de algo? ¿Estás sacando beneficio de algo para tu vida eso? En tus momentos de tristeza y de dolor, ¿qué viene a tu mente? ¿Evocas simplemente los momentos difíciles o evocas a aquel que te ayuda a salir de esos momentos difíciles? ¿A dónde estás acudiendo? ¿Dónde está yendo tu mente? La noche fue muy negativa. Pero ahora viene algo que lo va a cambiar todo radicalmente. Escuchen bien. Está empezando un nuevo día y ese nuevo día va a ser un día de gran abundancia. ¿Qué te parece? Perdiste el esfuerzo de tanto tiempo durante la noche, pero ahora Jesús está de nuevo en aquella escena y todo va a cambiar. Estás entrando a un nuevo día y este nuevo día va a estar marcado por las bendiciones divinas porque Jesús está de nuevo con ellos. Aleluya. Por eso les dice: prepárense para pasar de la nada al todo con Jesús. ¿Qué les parece? Prepárense para pasar de redes vacías a redes llenas, de tristeza y abatimiento al regocijo de ver a Jesús resucitado, volviendo a hacer los mismos milagros que ya antes había hecho, de la noche a un nuevo amanecer con Jesús. Jesucristo les da una orden desde la orilla: tiren las redes a la derecha, ahí van a encontrar. Mis queridos hermanos, ellos le obedecen de nuevo. Y cuando sacan las redes, inmediatamente se conectan a un pasado en el cual Jesús empezó a hacer milagros en sus vidas.
Inmediatamente tiene que venir algo a su mente. Espérate, esto ya sucedió en una vez. Esto ya pasó con nosotros. Nosotros pensamos que las bendiciones se habían ido. Las bendiciones siempre han estado con nosotros, aleluya. El milagro siempre ha estado latente. Nuestro Dios siempre ha estado con nosotros. Él nunca nos ha desamparado y nunca nos ha dejado, aleluya. Porque en momentos así necesitamos a alguien que nos recuerde las palabras que dijo el Señor: cuando pase por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, aleluya. Allí están estos hombres que tiran las redes, y de repente 153 peces, hermano. Wow, hasta los contaron. Qué tremendo lo que Dios está haciendo de nuevo. Qué tremendo cuando nuestro Dios viene y aparece en la escena y de nuevo cambia radicalmente todo lo nuestro, hermanos. Wow. Pedro ni siquiera distinguió al Señor que estaba en la orilla, miren. Él estaba tan ocupado en la pesca. Él estaba mirando de nuevo delante de sus ojos el milagro, pero hay uno solo que sí lo reconoce, porque Juan es el adorador de ellos. El adorador siempre reconoce a aquel a quien adora, aleluya, así esté a la distancia. Juan es un adorador. Juan ha estado siempre colocado al lado de Jesucristo, recostando la cabeza sobre su pecho. Juan conoce a Jesucristo desde lejos y dice: Pedro, mira quién está ahí. No es un extraño, no es un cualquiera, es Jesucristo que ha venido de nuevo, aleluya. Él ha resucitado, Él ha venido a nuestra vida, gloria a Dios. Esa noticia fue impactante para Pedro. Estaba desnudo y este hombre no sabía ni qué hacer. Se tiró al agua, se puso la ropa. Él no quiso esperar ni siquiera que los demás vinieran. Dijeron: ¿saben qué? Ustedes quédense con los pescados. Yo quiero a mi Jesús, aleluya. Yo quiero a mi Jesús para mi vida. Yo lo quiero en mí, aleluya. Mis queridos hermanos, ese es el volver a Jesucristo. Ese es el recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo. Es recordar que Él conecta el pasado con el futuro para mostrarnos a nosotros lo que ha de venir también. Nuestro presente está colocado en las manos del Señor. Él sigue haciendo los mismos milagros, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese es nuestro Dios al cual amamos. Y el Señor los lleva aquí. ¿Y saben qué hace Jesucristo, hermanos? ¿Saben qué hace Jesucristo para los suyos? Algo que nos espera a los hijos de Dios. Les prepara un banquete a la orilla de la playa. Ellos se tienen que sentar en la mesa del Señor. Él ha preparado un banquete para ellos. Ellos van a desayunar ahora con Jesucristo, aleluya. Nosotros andamos pensando: ¿qué hacemos para Jesús? ¿Qué hacemos para Jesús? Él está diciendo: yo quiero hacer algo por los míos. Siempre quiero hacer algo por ellos. Prepara un banquete para sus hijos. Prepara un banquete para sus discípulos. Y Pedro, el traidor, se sentó en aquella mesa. Y los discípulos que lo habían abandonado se sentaron en aquella mesa. Y nosotros, mis queridos hermanos, pecadores terribles que hemos hecho tantas cosas malas en nuestra vida, por la gracia y misericordia de Dios, nos sentaremos en la misma mesa para disfrutar del banquete de nuestro Señor, aleluya, gloria a Dios. Wow. Queridos hermanos, esa es la historia del Evangelio. Aquí está retratada la historia de nuestro Señor con nosotros, la relación que ahora tenemos con Cristo. Cristo resucitado se aparece solamente a los suyos. La gloria del Señor resucitado es solo para los suyos. Y esto nos ayuda a nosotros a entender lo que antes éramos los desahuciados para el mundo, consumidos por el pecado, enemigos de Dios, ajenos a la palabra, por fuera de los pactos, sin ciudadanía en Israel y sin esperanza en este mundo. Ahora hemos sido invitados a un banquete preparado directamente por las manos traspasadas por los clavos en la cruz del Calvario, hermanos. Impresionante esto. Que ahora el Señor quiere decirte esta mañana, escucha bien lo que Dios quiere decirte. Es hora de que descanses. Es hora de que te sientes en la mesa y disfrutas de lo que Dios te ha preparado para ti. No te afanes tanto, no corras tanto. Puedes pasar la noche tratando de pescar y no pescas nada por tu propio esfuerzo. Puedes trabajar inútilmente haciendo tantas cosas y no alcanzas nada. Ahora ven y descansa y disfruta y deleítate en el banquete que el Señor ha preparado para los suyos. Eso es lo que Dios quiere decirte esta mañana. Ya es hora de dejar esa barca para siempre. El Señor quiere llamarnos a caminar con Él siempre. Lo tuyo ya no es esa barca, ahora serás alguien diferente con Jesús. Como lo dijo Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, aleluya, Efesios 4, 22 y 23. No vivamos más en el pasado. Orientémonos ahora hacia el futuro con Cristo resucitado, aleluya, vencedor.
Mis queridos hermanos, el que estaba parado en esa orilla no era cualquiera. Él había pasado ya sobre la muerte. Él había salido del sepulcro. La tumba estaba vacía. Ahora él estaba parado delante de ellos, mostrando que ni siquiera la muerte puede detener a nuestro Dios. Aleluya. Ni siquiera la muerte lo puede detener jamás. Ese es nuestro Dios, el Dios que adoramos todos los días. Aleluya. Y déjame decirte algo. Yo no sé cómo habrá sido tu pasado, pero yo sí sé cómo será tu futuro con Dios. Y tu futuro es glorioso con Cristo. Es posible que tú vengas de una familia disfuncional. Es posible que tú vengas de un pasado terrible. A lo mejor tus padres no fueron los mejores. A lo mejor alguien hizo alguna cosa mala contigo. Pero Jesucristo está en tu vida. Él es tu verdadero refugio para tu alma. Él es tu verdadero refugio espiritual. Mire, ¿saben qué les había dicho Jesucristo a sus discípulos antes? En Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Escuchen. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Aleluya. Él está cambiando tu tristeza en gozo. Él está cambiando tu corazón y está renovándolo para que ahora lo puedas alabar completamente. Olvidando lo que queda atrás, dice Pablo, prosigo. Sigo adelante. Tengo un futuro con Dios. Aleluya. Mis queridos hermanos, el Señor está diciéndote esta mañana que tienes que dejar atrás lo que ya no sirve. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya es hora. La barca no es tu opción. ¿Saben una cosa? Pedro jamás se volvió a subir a esa barca. De ahí en adelante ya Pedro entendió que su llamado era muy diferente. Ser pescador de hombres. Él se levantó para hacer la voluntad de Dios. Él ya dijo, ahora ya entiendo todo esto. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos querido cambiar momentos desagradables de nuestra vida? Creo que todos. Hay un relato de una persona a la que se le ofrece, le dicen, mira, te voy a ofrecer algo. Te voy a ofrecer que se te olvide todo tu pasado. ¿Qué te parece? Y ella dice, ¿y los momentos difíciles? Sí, pero los momentos alegres también. ¿Y los sufrimientos me los vas a borrar del todo? Sí, pero también tus tiempos de alegría. ¿Vas a borrar los malos recuerdos? Sí, pero también tus buenos recuerdos. Wow. Y se quedó pensando, ¿qué hago? Quisiera liberarme de las malas cosas, de los malos recuerdos, de las cosas que me hicieron, de las traiciones que me hicieron, de los dolores que me causaron. Pero no quisiera olvidarme de las cosas buenas, de mis seres queridos, de las cosas lindas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabes qué? Olvídate, déjame como soy, porque ese soy. Así soy. Y aprenderé a vivir como soy, pero ahora sabiendo que Jesús es mi restaurador, mi sanador, que ha cambiado mi lamento en baile, que ha cambiado mi tristeza en gozo, que ha colocado sobre mí un manto de alegría, aleluya, que ha cambiado mi vida para siempre. Aunque tengo recuerdos malos, sí. Aunque he pasado por momentos duros, sí. Aunque he tenido que derramar lágrimas y sufrimientos, sí, pero aquel momento en que Cristo lo encontré de nuevo, Cristo vencedor y resucitado, me cambió mi vida para siempre. Así que lo recibo con gozo, con alegría, porque Dios ha cambiado mi vida para siempre. Aleluya. Aleluya. Tiempo de nuevos comienzos, hermanos. Tiempo nuevo para ti. Porque de aquí en adelante lo mejor viene para el resto de tu vida. En cada jornada, en cada día, en cada momento, en cada segundo, Dios estará contigo y eso es suficiente. Eso es suficiente. Es hora de levantarnos, dejar esa barca de desaliento y de muerte y entrar en la bendición de Dios. El Señor ha preparado algo para ti, para que te deleites en Él. Aleluya. ¿Lo quieres recibir esta mañana? ¿Quieres recibir ese banquete? Ponte de pie esta mañana y adoremos a ese Dios tan maravilloso que esta mañana habla a nuestras vidas y nos transforma radicalmente. Padre, gracias.